Adelante. Me da alta resolución. Ah, mira, Ustedes utilizan un de 1 a 2 o a 1.5, ya se tiene la resolución. ¿Listo? Corte fino, ¿qué más? Repeat after me. Filtro de realce, cabe alto, MA alto, corte fino. tiempo de rotación, alto también. Sí. ¿Listo? Lo cual quiere decir que esos estudios son con una dosis alta. ¿Sí? Bueno, entonces, en un pulmón, ¿yo cómo voy a hacer un corte fino con todo alto? La dosis se me va a disparar, ¿cierto? Que son muchos cortes. ¿Sí? Tenemos una área de barrido muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Sencillamente ustedes pueden variar con el pitch. Ahora sí, lo que mi amiguita puede colocar el pitch a una relación de 1 a 2 a 1.2, 1.3. ¿Sí me hago entender? O sea, estoy dejando que vaya más rápido y que haya un espacio, pero no es un espacio amplio, es un espacio pequeñito que no va a tener información. Es pequeñito, ¿listo? Y en retrospectiva, ¿se acuerdan que yo les sabía que el equipo hace una retrospectiva, coge todos los cortes y los vuelve más chiquiticos para poder hacer las reformas, las reconstrucciones? Entonces él sencillamente ese espacio hace convolución y ya. Porque como es tan pequeño, él puede hacer la convolución. Si es muy amplio, la convolución no va a ser la mejor. ¿Claro ahí? ¿Sí? O otra alternativa, un pulmón no lo van a hacer de 1 a 1, de 1 milímetro de espesor por 1 milímetro de intervalo. No, lo pueden hacer de 2 a 2, o sea, 2 de intervalo por 2 de resolución y con retrospectivo lo vuelven a 0.6. Hay información, claro, porque la contienen. ¿Listo? Con eso logran bajar la dosis. En el oído, ¿qué pueden manipular? Y en el pulmón también se manipula el miliamperaje. Lo pueden dejar uniforme para todo. ¿Ok? Toda la estructura la pueden dejar exactamente igual. ¿Un solo valor? Sí, un solo valor. No lo dejan automático. ¿Cuánto se lo proponen ahí? Si es un tórax, 250 por ahí. Y si es un oído, 250. ¿Listo? Porque es que la estructura en el cráneo es mucho más alta. Listo. Posicionamiento en... Bueno, esta parte... Listo. Todos los estudios que sean rutinas, o sea, que necesitamos ver sencillamente, no va a ser multifase, ¿sí? No va a ser multifase, o sea, que solamente necesita una fase que es la inyección como tal, y va a ser adquirida en arteriovenosa. Arteriovenoso. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un codo, voy a hacer una rodilla, voy a hacer un tórax, voy a hacer un cráneo, voy a hacer un cuello, que sea, que no sea multifase, se hace en fase arteriovenosa. ¿Qué tiempo está la fase arteriovenosa? Por el 38, 40 a 50. 45 a 60 habíamos dicho, ¿cierto? Que eso ya es el inicio de la culminación de la arterial y el inicio de la venosa. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, de 45 a 60. Entonces, ¿cuánto le colocarían ustedes? 50, 55, ¿cierto? 50. Ustedes siempre saquen el intermedio. Siempre que dan un intervalo, pues cojan la mitad. ¿Listo? También en los estudios de posicionamiento. Entonces, yo les dije, ¿cómo le coloco a un pacientico que me llega con una férula acá? Y es un puño. Entonces, María Fernanda dijo, lo puedo hacer en decúbito supino con el bracito encima. Eso se da mucho en el trauma. Cuando llega el paciente politraumatizado, ustedes no lo pueden a veces movilizar fácilmente, ¿sí? Y más ese politraumatizado que está en pésimas condiciones, pues tiene que sacar las cosas como son. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el puño está encima del brazo y tenemos que hacer un puño encima del tórax? ¿Ustedes qué creen que va a suceder? ¿De qué? Se interpone, más técnica, pero hay un problema más grave todavía.
La Movimiento. Movimiento. ¿Sí? El movimiento. Entonces, ¿qué se aconseja? Subilo. Subir. ¿Listo? Si el paciente ya viene, es un paciente que es ambulatorio, que simplemente de cúbito supino. Entonces, por eso les decía que la puede cambiar. De esta manera, si el rayo está pasando de esta manera, está adquiriendo sagital. La férula puede estar de esta manera. Está adquiriendo coronal, ¿cierto? Entonces no traten ustedes de acomodar el paciente así, el pobre paciente por fuera y ustedes tratando de centrar. No, es muy difícil porque como tiene férula y justo está en la articulación del codo, pues es muy difícil esto. Entonces de eso se trata, de que ustedes utilicen su experticia ya. Lo voy a acomodar de esta manera y tal. No puedo así, no puedo así, entonces hagámoslo de esta manera. ¿Listo? ¿No se puede tratar con el doble y el brazo estirado? Sí. La posición depende de ustedes. No hay el que tiene que ser así. No. No. Sencillamente lo importante es que sea adquirido reuniendo todas las condiciones para una buena imagen. ¿Ok? Profe, no entiendo esta posición. Por ejemplo, No me lo sí. imagino. No me lo imagino. Por ejemplo, yo llego con una férula. Entonces, yo soy ambulatorio. Usted le dice, acuéstese, señor. Yo quedo así. ¿Cierto? No hay problema. Digo, ay, no. Estoy fracturado también del hombro. Entonces, ¿qué hago? Estoy limitado acá y estoy limitado acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues busco la manera. Si no pudo de inferior, no puede subir el brazo, pues entonces, ¿qué me tocó hacerlo? Coloquen una tablita. Esto ya es experiencia propia. ¿Listo? Algo rígido, encima del tórax. A ver, tome aire, bótelo. Tome aire, bótelo. Listo. Tranquilo. Ahora, no respire. No le digan tome aire y bótelo otra vez. Porque si no, cuando ustedes toman y si él no lo hace igual en la adquisición, va a quedar diferente. Respire normal, ¿ya? No respire. Cuando él no respire, adquieren el escaudio. Listo, respire. Programan y entonces ahí sí. No respire. Y otra vez, si el paciente les colabora. Si el paciente no les colabora, y eso es como de que llega el paciente, tórax, cuello, abdomen, cervical, dorsal, y le dicen, y hágamele ahí el puñito de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven que es, le saco hasta acá, porque el examen no va a ser idóneo más adelante. Solucionen el resto y cuando el paciente ya esté, se lo traen para la siguiente tomografía de cuello. Y les aseguro que el médico tratante les va a decir no. Porque ustedes están buscando es salir rápido del paciente, no que se queden ahí intentándole hacer el puño y el puño quedó movido, no. ¿Listo? Entonces sacan esto. Eso es criterio. ¿Y el criterio? Pues vale. Desde que ustedes lo manejen bien, de una manera diplomática, bien hecho, la gente lo va a respetar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los estudios que no necesitan contraste, tanto vascular como preparación. Entonces, vamos a tener que hay estudios que no necesitan efectivamente contraste oral. ¿Cuál sería ese estudio en el abdomen que no necesita medio contraste oral? Eso lo debe saber. El Urutac es uno. Se alcanza a decir Urutac, sí señorita, el Urutac. Ella hace, el Urutac. El Urutac es uno. ¿Por qué no tiene contraste? Porque es para ver la eliminación como tal, lo que, pues tengo entendido que el que requiere contraste es la mamografía postal. Sí. Pero es como para ver más o menos el llenado. El abdomen y pelvis también. Es que cuando hablamos en tomografía hablamos de abdomen total. De tener la vejiga llena. Sí. Entonces, lo que creo es Ya te digo, ¿por qué hablamos de abdomen total? Porque no se reporta
nunca las estructuras. O sea, aquí en Colombia, digo en Colombia porque en otros países sí hacen abdomen superior o abdomen total. Acá no, acá se hace antes superior. Hicieron un consenso que sencillamente no se podía hablar de que se observa colon sin ningún tipo de alteración, ¿sí? Porque uno puede decir se observa el transverso y el inferior, tiene que hablar en general. Entonces, el consenso dijo se hace de manera total, ¿cierto? La cúpula está en la parte inferior. ¿Listo? Ya la valoración de un órgano específico, como el hígado, el riñón, esto, se hace allí y de todos modos hay que incorporar todo el barrido hasta la pelvis. Así no la piden. ¿Listo? Lo tuyo entonces decía, sí, el procedimiento sí se hace con vejiga llena, sí es cierto, pero ¿por qué no lo hacemos con medio de contraste? Porque el medio de contraste nos puede ocultar. ¿Qué buscamos realmente con el urotac? Los cálculos. Exacto. Entonces, si le damos medio de contraste oral, y el medio de contraste oral nos puede hacer un artefacto de borde, ¿cierto? Ese artefacto no nos permite ver de pronto que hay un hito. Entonces, por eso no se puede. Segundo, puede confundirse de pronto un pequeño, el uréter va bajando muy cerca a lo que es el intestino, entonces puede confundirse. Entonces, por esa razón, no se hace con medio de contraste oral el urotac. ¿En qué posición se coloca el paciente para un urotac? Prono. ¿Por qué en prono? Para que después haga presión a la vejiga. No, Porque los riñones son posteriores no porque se tomografía. y no se va a ir. Yo tengo mi paciente aquí, si yo le he puesto prono, ¿cierto? Y tenemos este rayos X acá, entonces que estén los riñones acá no es igual a que el paciente está acá y el tubo pase por acá. ¿Sí o no? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, el paciente en prono se hace por una sencilla razón. Hay patología, baja el uréter, ¿cierto? A la vejiga y sencillamente si el cálculo llega a la unión uretrovesical, que es la más estrecha, y es mayor regularmente a 3 milímetros, tiende a quedarse en ese punto. Tenemos la vejiga llena y el paciente está en decúbito supino. Entonces, cuando ustedes ven la imagen van a ver que se aprecia aquí. El cálculo está ahí. ¿Listo? ¿Qué sucede con el cálculo? Pues no sabemos si realmente está fuera de esa unión uretrovesical o está dentro de esa unión uretrovesical. O sea, está contenido, está atrapado. Se hace en decúbito supino. ¿Por qué? Porque si ese cálculo, cuando ustedes hacen el barrido, está acá, está por fuera. ¿Sí saben por qué? Hagan cuenta que este cálculo, esto es el agua. Y estamos en decúbito. Voy a hacer unas nalgas acá para que sepan que está en decúbito prono. Está acá. Pero si yo lo pongo y el cálculo se ve acá. ¿Se ve? Miren, acá, ¿qué pasó? Está en prono, pasó para adelante. Y en supino está atrás. Pues sabemos que está libre, está por fuera de la unión uretrovesical. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Pero, si en este caso lo coloco en prono, acá está en supino, lo coloco en prono y sigo viendo aquí, a pesar de que el nivel está acá. O sea, el agua se ve ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está viendo? Está en la unión uretrovesical. Esa es la razón por la cual se hace. ¿Y por qué se hace? Porque es que en el pasado hacíamos supino, acuéstenlo boca abajo y vuelva al lugar. Doble radiación. Entonces ya lo encuentran en la bibliografía de que solamente se hace en plomo por esta razón, sencillamente para descartar que ese cálculo no está atrapado, sino que está libre en vejiga o está en la unión uretrovesical.
También se da que si está en el uréter y es puntiforme el cálculo, porque puede ser en forma de erizo, ¿sí? Él se adhiere al epitelio. Estos son los que más duelen, ¿no? Cuando van saliendo rasgan y producen los sangrados y todo. Entonces, en el epitelio sencillamente, cuando se pone en prono y el uréter ya está dilatado, el agua nos ayuda a diferenciar si realmente está pegado o no está pegado ese lito, está pegado al epitelio, ¿sí? Entonces, cuando está en prono, uno puede observar que está en la parte superior del uréter. Entonces, efectivamente. ¿Qué es importante cuando ustedes hacen un neurotac? Que no vaya a haber imagen parcial. ¿Se acuerdan el caso que les coloqué? Un paciente que se les hizo con 8 milímetros de espesor y resulta que les dio un falso positivo porque dio 183, creo que era unidades Hounsfield, cuando realmente el cálculo tenía 383. Eso depende del tratamiento. Entonces, si hacen el tratamiento con hoy vamos a terminar más temprano, que la profe Rosa Victoria necesita hacer su clase más temprano. Bueno, entonces a las 5 tenemos que terminar. Les voy a dar este paso y listo. Entonces, ¿qué pasa con... ¿Qué le estaba diciendo? Me olvidó. Con el parcial, el falso positivo. Con el falso positivo. ¿Con qué? Con el falso positivo. La imagen parcial. Entonces, siempre los cálculos, por eso es que se coge 3 de espesor para todos los estudios, y sea abdomen, porque puede haber un cálculo y si lo hacemos de 5, se nos pasa. ¿Listo? Si el cálculo puede medir 2 milímetros, 1 milímetro, se nos pasa. ¿Listo? Porque hay una imagen parcial, hay 2 imágenes que se están sobreponiendo. ¿Listo? Entonces, es importante que siempre ese Urotac sea con vejiga llena en decúbito prono. ¿Listo? Esa es la razón. No tiene más. La vez pasada aquí hicieron un trabajo, una encuesta, y yo dije, pero ¿por qué están haciendo encuestas si se hace decúbito prono o de supino? Es que eso ya está documentado. ¿Sí? O sea, eso no hay que preguntarlo, eso está documentado. Entonces, se lo llevaron y yo después miraba la encuesta y decía, yo lo haría de cúbito sum, pero ninguno me decía por qué. ¿Sí? Y no, todo tiene una razón de ser y esa es la razón de ser. ¿Listo? A ver, en lo que son los estudios de las angios, no llevan medio de contraste oral. El abdomen no lleva medio. Pues imagínense haciendo una aorta con medio de contraste. No, primero que todo, que no se pueda separar la aorta, se puede separar. Pero en la imagen, lo que son las reconstrucciones multiplanares, se va a ver terrible, porque no pueden diferenciarse cuál es el vaso, ¿sí? En una 3D sí, porque ustedes cogen y la recortan, le quitan todo lo que no sirve y se ve perfecto. Pero en la multiplanar no, entonces no puede, los angios no llevan medio de contraste, ¿listo? Y vamos, ¿cómo? Medio de contraste oral. En la parte de... Bueno, ¿sí alcanzan a ver bien acá? No, yo no tengo gafas. Se me quedó en el otro, en el del viernes. Bueno, en la parte de estudios, por ejemplo, cuando sea por nódulo pulmonar solitario, eso es un protocolo que es multifácil, pero tenemos que diferenciar, dan unos índices de cómo tenemos que hacer el estudio. Se llama nódulo pulmonar solitario de tejido blando. Entonces, ¿cuándo no lo hacemos? ¿Qué se les ocurre cuando no lo hacemos?
Cuando era... Sí. ¿Cuándo no lo hacemos? ¿Cuándo no? Cuando no lo hacemos, no. Cuando haya ¿cómo es que se llama? ¿Qué se les ocurre? Cuando hay trombosis. ¿Cuándo qué? Trombosis. Pues cuando no se requiere un estudio total, porque no, o sea, cuando no se hace, Sí. cuando no es de pulmón y estudio. Bueno, cuando es del pulmón. Listo. Sí, puede ser. Puede ser que alguien pide por nódulo solitario en el cuello. Puede ser que nódulos pueda haber en otra parte, sí. Entonces, nódulo pulmonar solitario. ¿Cuándo no lo harían? Cuando hay más nódulos. Exacto. Cuando hay más nódulos. Ya no es solitario. Está solito, no le gusta. Bueno, otro. Cuando nódulo pulmonar solitario de tejidos blandos. Cuando no es de, o sea, óseo, pero no, es que óseo ya es como hablar de que tiene cortical y toda la vaina. ¿Alguna calcificación? ¿Cómo se? ¿Una qué? Calcificación. Cuando está calcificado. ¿Sí? Está calcificado. Ya no lo hacemos. ¿Listo? Ya no es necesario meterle contraste ni hacer todo el tamizaje como tal. Y cuando la lesión tiene diferentes densidades. ¿Cierto? Entonces cuando tiene, por ejemplo, densidad cálcica, densidad grasa, densidad de tejido blando, entonces ahí ya no entra. ¿Por qué? Porque sencillamente eso se llama un amartoma. Los amartomas. ¿Qué, profe? Amartoma, bueno, como quieran, porque es con H. Entonces esos amartomas sencillamente dicen, no, eso es una lesión benigna, no hay problema, ¿ok? Lo mismo, está calcificado, sencillamente fue allá, algún momento tuvo una viral y eso fue un glóbulo blanco, se solidificó y quedó ahí, ¿listo? Y ahora la otra condición es que no supere, no esté por debajo de la medida, de 0.5 a 3, ¿sí? Por encima de 3 es una masa, por debajo de 3 se deja en reserva, o sea, se le hace un control si crece. Exactamente, es una sospecha, pero se puede mantener ahí. Entonces se hace un control a los 6 meses si efectivamente creció o no creció, o aparecieron más, porque es que pueden aparecer más, ¿cierto? Al inicio de una metástasis. ¿Sí? Entonces, ¿claros ahí? Por debajo de 3 sí se hace, si es por encima de 3. Entonces, a ver si me alcanza la batería. ¿Otra vez dejó la bolsa? Otra vez. No, pero es que a mí se me olvidó echar las gafas. Bueno, del resto es sencillamente ubicar estructuras cuando es multifasia, bueno, que es del hígado, que si es de la suprarrenal. Si es de la suprarrenal, ¿dónde van a ubicar las suprarrenales? ¿Cómo fue? Las suprarrenales, ¿en dónde las van a ubicar? Por encima del Por encima riñón. del riñón. No sé cómo se les afectan, pero yo sé que están encima del riñón. Y encima del riñón están regularmente 2 centímetros por encima del riñón. Quiere decir que ustedes van a hacer un barrito fino por encima del riñón, 2 centímetros, porque es el punto superior del riñón. ¿Sí? No saben, ya les voy a mostrar en la imagen cómo se ve. ¿Ya está aprendido? Sí. Porque no.
¿Alguien falta confirmar la lista? Está lloviendo durísimo, Andrés. Bueno, Es que hablan de juego. Se debería ir a trabajar allá conmigo, ese ingeniero de quinta que ya que no sirve para nada. Como referencia. No, es ingeniero. Nosotros le decimos, venga, pero usted sí fue a estudiar. Todo le decimos nosotros así, y se pone más bravo. Se puede caer todos los 5 metros por rueda. sí, también. Es lo mismo. Para las. Porque es que mi esposa está hecha de otros. Bueno, entonces miren, para que las conozcan y no patinen, sencillamente des en cuenta que está el polo superior del riñón, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que vean ustedes en forma de Y. Ahí son las suprarrenales. Forma de Y. Una Sí, lámina. esas son las. Sí. Sí. Es decir, esa es la suprarrenal. Se puede ver también bastón en la. ¿Sí? Puede estar en ambas. Regularmente ven la de Y, la ven en la derecha y el bastón la ven en la izquierda. Es lo que regularmente ven. Entonces ustedes sencillamente programen encima del riñón y ya saben que acá está. ¿Ok? Acá está. Lo que sea 2 centímetros arriba. Ahí están. Acá está. ¿Listo? Cuando son patológicas, regularmente lo que no ven, no la encuentran, y lo que van a ver es una lesión líquida, ¿cierto? No es quiste, es realmente es un adenoma de la glándula. La glándula crece en adenoma. Estas lesiones regularmente están por encima de 3 milímetros. Las glándulas están por debajo de los 3 milímetros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listos? Entonces, van a hacer un multifase en esa glándula, pues sencillamente inician con el simple, ¿en dónde? Entonces, ahí sería todo el abdomen, ¿no? ¿Todo el abdomen? ¿No? 2 centímetros por debajo. Pero lo que no es que cuando se hace. Acá se ven muchísimo mejor. Vela. El bastoncito. Ajá. ¿Sí? ¿Todo? Ah, no, sería. Entonces, mira, Desde si la no ven una de las dos, sencillamente donde vean, programen por encima y por debajo. Ahí van a coger las dos. ¿Listo? Dejen un cortecito, 2 cortecitos por encima, 2 cortecitos por debajo de este. ¿De qué estoy hablando? Ustedes miran tan, y acá se ve, acá ya no se ve, entonces dejo 2 por debajo. Y donde inicia a mirar que se comenzaba a ver, 2 por encima, y lo van a coger. ¿De cuánto van a hacer esto? Si les digo que miden 3 milímetros, 4 milímetros, ¿de cuánto van a hacer esos cortes ahí? Como 0,6 menos. De 1, de 0,6, sí, puede ser por Un poquito más hacia arriba. puede ser 0,6, 1, sí. ¿Sí? No, 2 ya es muy, porque si mide 3, 4, lo puedes hacer 1 o 2 cortes. Si estás de mala, no lo puedes hacer ninguno. ¿Sí? Importante es que la respiración sea homogénea tanto en el scout view como en el estudio. O sea, tome aire, sosténgalo nuevamente.
el hacer la doble orden hace que el paciente cargue más el pulmón. Yo le recomiendo en estudios que no se demoren mucho, solamente una hora. Tome aire, sosténgalo por ahí. Y nuevamente en adquisición tome aire y sosténgalo y listo. ¿Por qué? Porque es que el paciente, si usted tome aire, bótelo, tome aire, eso lo hacen los pacientes. Entonces les va a comenzar a bailar allá y no la van a poder coger porque es una estructura muy pequeña. ¿Listo? Bueno. Entonces esto tenemos que tener una preparación oral, ¿cierto? Ya dijimos que tenemos la preparación oral. ¿Cómo se hace la preparación oral? 2 litros de agua por 20 mililitros de medio de contraste de bario sulfatado. ¿Sí? Bueno, y si es un niño, entonces eso estamos hablando de que son para pacientes que pesen más de 50 kilos. Y si es un niño, ¿cuánto pesa el niño? Para poder hacer la conversión. Entonces, el paciente pesa 25 kilos, entonces ¿cuánto le van a dar? La mitad, ¿no? La mitad. ¿Cuánto sería la mitad? 20 pues 10. O sea, habíamos dicho que era 20 de mililitros de medio contraste. La mitad sería 10, ¿cierto? ¿Y cuánto sería el líquido? Una botella. Un litro. ¿La mitad? No pueden hacer 20 y dejar 1 litro, porque les queda súper concentrado. ¿Listo? ¿Y qué pasa si? Pero estamos hablando de que de 50 kilos son 2 litros y 20. Les dije, ¿cuánto sería para 25 kilos? 1 litro o 10. ¿Y cuánto sería para un niño que pese 5 kilos? La mitad de la mitad de la mitad. Como O un sea, cuartico. la mitad del litro. Como un cuartico, porque Serían 25%. 500 como 500. y 5. Y esos 500 lo pueden hacer, si pesa 5 kilitos, estamos hablando de un niño de 2 añitos, ¿cierto? Esos niños se les puede dar juguito, que lo disuelvan en un jugo que les gusta, que no tenga gas, es la única condición. De cajita les echan, ¿sí? Los niños regularmente no se van a tomar 5 cajitas de jugo. No se lo van a Por más tomar. que los ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el niño se está tomando constantemente. Y él tiene el metabolismo más rápido. Entonces, a medida que él va tomando, denle las 2 cajitas. Y tan pronto termine, pásenlo. ¿Listo? La preparación en la oral, ¿qué sucede? Si el paciente está en 2 horas, se debe tomar el líquido, ¿cierto? Y debe dejar un vaso. Un vaso para el momento de realizar el estudio. Quería hablarles de que el medio de contraste hoy en día se usa mucho institucional, en instituciones hospitalarias, pero en otras ya no se utiliza. ¿Sí? O sea, en la parte ambulatoria, eso ya casi, el medio de contraste ya se ha mandado a recoger. Solo estrictamente en patologías de perforación de asas intestinales se debe utilizar medio de contraste, exclusivamente en esa. Pero si el paciente no tiene ningún tipo de patología, se hace con neutro, o sea, agüita, le dan agua y se pueden ver muchísimo mejor las paredes. Entonces, el paciente está hospitalizado, lo mandan con medio de contraste, perfecto, pero el estómago no lo tienen con medio de contraste. O sea, los últimos vasitos que le dejan, lo que se lo toma allá y cuando esté ya en el servicio, dele 2 vasitos de agua, porque el agua permite ver mejor las paredes, es que el medio de contraste oculta, ¿sí? Especialmente en el punto. ¿Sí? Entonces, es necesario que esta preparación la maneje según la institución. Dense en cuenta que el ayuno se suspende porque el abdomen necesita tener ayuno. La comida puede ocasionar artefactos o ver cosas que realmente no son, crear falsos positivos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, sencillamente, no se come por eso. ¿Sí? También tiene que ver el medio de contraste. ¿Sí? Ya que le inyecto y que de pronto causa una reacción ahí por la osmolaridad, puede dar, por la concentración, puede dar.
Por lo menos lo que les digo, a mí cuando me digan es 100% seguro que no da náusea ni vómito, yo lo utilizaré, al contrario no. ¿Listo? Bueno, y la otra que les tenía que decir con respecto a esto es que si el paciente tiene patologías en colon, como diverticulosis, es necesario aumentar el tiempo de preparación, especialmente en los pacientes que tengan trastornos del metabolismo, o sea que sufran de estreñimiento, entonces que sea muy lento, 3, 4 horas. ¿Listo? Lo importante es llenarlo completamente. ¿Ok? Bueno, y lo otro es que hay un estudio específico para valorar lo que es las paredes y la irrigación del colon. ¿Quieren grabar los protocolos? Sí, profe. Entonces graben, voy a pasarlos desde el primero. Listo, profe. Acá ya tenemos. Ya le tengo de proceso. Ahí, tú me dices. Bueno, Ahí. entonces tenemos para hígado, que ya saben que se puede hacer un multifase, ¿cierto? La parte simple únicamente en el hígado, la parte arterial tardía únicamente en el hígado, la fase portal siempre se hace en el abdomen, siempre se tiene que hacer la fase portal, todo el abdomen se tiene que hacer. Desde la cúpula hepática hasta lo que son las gónadas del paciente, incluyendo pues ya donde termina todo lo que son los órganos genitourinarios del paciente. ¿Listo? Y se hace la fase tardía específicamente en el órgano que lo piden. ¿Listo? Entonces, las reconstrucciones multiplanares van a ser coronaria sagital, en tejido blando. Patologías, bueno, enfermedades poliquísticas. No es que no voy a entrar porque es que me demoro y tengo que darle. Entonces vayan pasando. El páncreas es exactamente lo mismo. Es un estudio multifase. Si se dan cuenta, se tiene en cuenta lo que es la curvatura del hígado, ¿cierto? Donde baja el duodeno, la segunda parte del duodeno. Ahí está el páncreas. Entonces, específicamente hacen el simple, el arterial y la fase excretora o tardía en ese páncreas a los 5 minutos. Y la fase portal, todo el abdomen. ¿Listo? Lo mismo, la reconstrucción es exactamente lo mismo. La pancreatitis se tiene en cuenta la estadificación de Baltasar, entonces va el Baltasar 1, que es el páncreas normal, el Baltasar 2, que haya un aumento del tamaño del páncreas, el Baltasar 3, que hay un compromiso del tejido adiposo, la grasa se ve comprometida, hay alteración de la grasa. El Baltasar D, que sencillamente hay una colección líquida, ¿sí? Y el Baltasar E, que puede estar asociado no solo a la colección, puede estar también edema, ya hay un poco más de compromiso de toda la parte grasa, ¿sí? Y pues ese es el maligno, ¿no? Vemos las suprarrenales, ya les mostré dónde están las suprarrenales, y el estudio sencillamente lo mismo, la preparación también es oral, y van a hacer el barrido simple únicamente en el polo superior de los riñones, ¿cierto? Y la fase simple. Después van a hacer la fase portal, no van a hacer fase arterial, ¿sí? Portal, todo el abdomen, y vuelven a hacer la fase de lavado a los 15 minutos únicamente en las suprarrenales. 15 minutos, ni 12, ni 11, ni 10. Porque eso cambia completamente el diagnóstico, ¿listo? Les hacen repetir el estudio si lo hacen antes. Ya esto había, pues, controversia, que no, que son 10, que son 12, no, ya lo estandarizaron. La Sociedad Americana de Gastroenterología dijo 15 minutos, ¿sí? Antes decía yo de 14 a 15, no, ya dijeron 15, estandarizaron a 15. Y
tenemos los estudios, bueno, lo que les decía, ahí están viendo una edema de glándulas suprarrenales. ¿Y por qué tienen 15? Mira la imagen de abajo, ¿sí? Comenzamos con el simple, tiene 25 unidades Hounsfield, ¿sí? Se inyecta medio de contraste y hay un realce que pues no está tan alto como al final en los 15 minutos. Miren, 43 unidades Hounsfield. Quiere decir que está captando el medio de contraste, o sea que hay una lesión allí. Si no hubiera realce, ¿cuánto tendría que tener aproximadamente? Lo mismo ahí. No, porque el medio de contraste se elimina en 4 horas, ¿se acuerdan? Entonces va a haber remanente de contraste. Puede estar aumentado 10 unidades, 10 unidades. ¿sí? O sea, 33, no 43. ¿Listo? Bueno, el riñón, el Bosniak, la clasificación Bosniak, cuando es un quiste, los quistes se pueden sencillamente volver malignos. Entonces, por eso hay una parte de la clasificación Bosniak, se hace multifase, lo mismo, se debe colocar en fase simple, solo en el riñón, la arterial solo en el riñón, la fase portar todo el abdomen y la fase tardía en 3 minutos para únicamente el riñón. ¿Listo? Entonces, lo mismo, las reconstrucciones, sagital coronal, y la clasificación Bioignas que le decía es que sencillamente son benignos, es un quiste que no tiene engrosamiento de las paredes, que es un tamaño pues no tan grande, y dentro de esa clasificación entran los riñones en herradura. Eso en la imagen de abajo son los riñones de herradura, ¿sí? Es algo normal, es una genética, ¿es una qué? ¿Alteración genética? No, Eso es una variante. variante anatómica. ¿Listo? Si el quiste tiene cambios en sus paredes, hay engrosamiento de la pared, sencillamente, o el tamaño es mayor de lo que debería estar en lo normal, se considera un Bosniak 2. ¿Listo? Entonces, estos siguen siendo benignos. ¿Y qué pasa con el Bosniak 3? Hay contenido dentro de ese quiste, hay densidades diferentes, entonces ya se tiene en cuenta que ya pasa a ser de sospecha. ¿Listo? De sospecha. Y el Bosniak 4 sencillamente pues ya ese contenido líquido cambia, ya es un contenido sólido, pues ya es una masa y pues la masa determina qué tan maligno es, ¿no? Si era o no es, depende de la que salga la patología. Entonces, no olviden que es un estudio multifase y se trata de hacer el tamizaje, qué cambios tiene con el medio de contraste para determinar qué tipo de Bosniak es. Las vías urinarias, tenemos que la fase simple, se hace desde el polo superior de los riñones hasta la vejiga, pueden hacerlo, o hasta la uretra, ¿sí? ¿Por qué se hace hasta la uretra? Porque puede estar involucrado, puede estar la patología en la uretra. ¿Listo? Entonces, de lo contrario, bueno, se hace para arriba hasta allí. Se hace la fase nefrográfica o la fase arterial tardía, se hace en el riñón, solamente es para realzar lo que es la corteza y parte del parénquima. Después se hace la fase medular, que estaría sobre el minuto, y se hace todo el barrido del abdomen, ¿ok? Cambia, ¿sí ven que ya no es el portal? Se hace sobre todo el barrido del abdomen. Después comenzamos a ver nuevamente la fase excretora a los 10 minutos, ¿listo? Hay algunos que dicen que a los 12, sí, se puede a los 12, ok, no hay problema, a los 12. Pero se hace desde el polo superior hasta la vejiga, hasta donde termina la vejiga, ¿listo? Sencillamente no eliminó, se repite del mismo barrido 10 minutos después o 15 minutos después. No eliminó, se hacen maniobras de Valsalva. Señor, puje, puje. Eso fue lo que pasó. ¿Sí, en serio pasó? Entonces, exactamente, pujan y puede pasar eso.
Hay que explicarles que, porque muchas veces, puje como si fuera a hacer popó, y ya vi como 2 casos que pasó. ¿Listo? Entonces, no eliminó, pujó y no eliminó. Siguen con las maniobras. Ustedes entran y hacen presión en el abdomen y que el paciente esté pujando. Y le presionan duro a la altura de los riñones. ¿Listo? El abdomen. Van y hacen el barrido, ya iría 2 barridos, ¿cierto? De 10 minutos o de 12 minutos. Ese sería el tercero. ¿No eliminó? Bueno, esa compresión que ustedes hacen, la pueden hacer en decúbito prono, ¿ok? Lo mismo, ponen al paciente en decúbito prono y por gravedad el peso hace lo que ustedes harían con la mano. Pues, tienen esas 2 alternativas. No eliminó, lo bajan, vaya, coma lo que quiera, tome bastante líquido y viene en media hora. Lo hacen en media hora. El uréter no elimina. Se acabó. Puede tomar tinto, sí señor. Es un diurético. ¿Sí? Se acabó. ¿Listo? Ahí termina el estudio. ¿Ok? ¿Por qué se manda este estudio? Sencillamente porque no es para descartar cálculos. ¿Ok? No es por obstrucción lítica, sino es por esa... Hay una lesión que no se ve en rayos X ni en ultrasonido y pues quieren confirmar de qué se trata. Puede ser desde una atresia, puede ser un cálculo por estruvita, puede ser una masa que esté ocluyendo y no se puede ver, es de tejido blando y no se puede ver. Bueno, listo. Esta técnica también se utiliza en trasplante. Oye, trasplante, el paciente trasplantado se hace una urografía por tomografía completa, hay que hacerlo completo. Se hace una reconstrucción tridimensional, ¿cierto? Con giro horizontal y con giro vertical. Listo, ahí se dieron cuenta, miren, no evacuó el derecho, ¿sí se dan cuenta? No quiere decir que me tengo que darle y radiar al paciente, no, esa es la secuencia que se hace, ¿listo? Incluso hay instituciones que dicen, si no elimina en la fase excretora, inmediatamente inicie Valsalva, o sea, presione y haga. No eliminó, póngalo en prono, no eliminó, bájelo y que coma y regrese a la hora o regrese a la media hora, eso depende de la institución y ahí termina el estudio. ¿Listo? El Urotac, lo que estábamos hablando, es un estudio que no necesita preparación, se hace desde las cúpulas superiores, perdón, el polo superior del riñón hasta terminar la uretra. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es que el cálculo puede estar en la uretra. O sea hombre o mujer, hay que hacerlo hasta donde ya no se vea como tal los genitales del paciente. Y hacen las reconstrucciones sagital y coronal. Acá estamos viendo, este es un cálculo que está en un hilo retrovesical, ¿sí lo ven? Mira que el paciente está en prono, ¿sí? Miren la mesa allá, lo que pasa es que se le dio la vuelta, allá está la mesa. La parte superior es la mesa, el paciente realmente, pero el cálculo no bajó, está en un hilo retrovesical, es por eso. Se debe tomar la densidad para determinar el tratamiento. Entonces, ustedes colocan el ROI, colocan la densidad. En el pasado tocaba tomar el espesor, la profundidad, para mirar si se hacía por lictotricia y hacían uno les hacía el cálculo para que ellos sencillamente hicieran lictotricia, ya eso no lo utilizan casi. Bueno. Entonces quería llegar a esta. La enterotomografía es sencillamente la evaluación de lo que es la parte del intestino, y es para descartar si hay sangrados o inflamación, colitis ulcerativa, pero tiene una preparación diferente a los otros. Entonces, sencillamente, esta preparación sí tiene que ser tal cual como dice así, porque en la literatura aparece, es que 875 centímetros cúbicos de una solución una solución de hiperosmoral, se va a añadir a esa cantidad de agua 125, lo cual va a dar 1 litro, ¿cierto? Regularmente es osmolino, lo utilizan, o manitol, lo utilizan esos dos. Y esos 1000 lo van a dividir en estos tiempos y se deben tomar tal cual. Tiene prelación, ¿qué quiere decir?
Si ustedes están preparando un enterotac, tienen que tener claro el momento que lo van a pasar. O sea, el espacio está ahí. Porque si ustedes se demoran 10 minutos, se les pasó y no sirve. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que los últimos 500 son 15 minutos antes del examen. O sea, quiere decir que cuando pasen esos 15 minutos el paciente ya tiene que estar acostado y tenemos que estar haciendo el estudio. ¿Listo? ¿Por qué les traigo este estudio? Porque es uno de los que más devuelve. ¿Sí? O sea, se pasó. ¿Sí? Los radiólogos dicen, se pasó. Tienen que volverlo a preparar. Entonces, grave. Si no se hacen los tiempos, se pasa. ¿Por qué? Porque es que sencillamente la solución hace que se impregna en las paredes, hace que se puedan ver las paredes. Y si se pasa, pues no pueden valorar la pared, que es lo que ellos quieren hacer. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí. Es que supongamos el monitor también se encuentra como intravenoso, no se utilizan estos casos. Eso es oral, no hay problema. Pero es que hay monitor intravenoso. Pero entonces no sé si es el mismo monitor. Sí, sí, Es el mismo. sí, sí. Para este estudio también Sí. se utiliza eso. Es el mismo, sí, es el mismo. Lo utilizamos en el intravenoso, el Es el mismo. Ah, ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de diferente también el estudio? Que hacemos dos adquisiciones, una arterial y otra venosa, o sencillamente hacemos una adquisición arterial y venosa. ¿Y cómo se hace esa adquisición? Inyecto sencillamente el medio de contraste. ¿Listo? Vean, espero 50 segundos, que es la fase entérica cuando se realzan todas las paredes. ¿Sí? 50 segundos. Inmediatamente envío otra cantidad de medio de contraste, 30 a 40% de lo que hayan ustedes hecho su inyección. ¿Qué quiere decir? Ya está en fase venosa y le mandé la arterial, entonces tienen doble realce. ¿Listo? Y hacen un solo barrido. ¿Sí me entendieron esa parte de la inyección? Eso hoy en día se utiliza bastante para evitar doble barrido. ¿Sí? O sea, mandan la inyección, esperan el tiempo que llegue a venoso y mandan ahora sí la arterial, que se puede adquirir a los 10 segundos, 15 segundos. Se está realzando. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claros esa parte? Bueno, listo. Bueno, muchachos, no siento más. Ah, ¿qué hay que hacer? Pues como queremos valorar la irrigación y si hay sangrados, no olviden hacer el simple. Este tiene simple, ¿vieron? Siempre que quieran descartar sangrados o que vayan a hacer angios, obligatorio tiene que haber un simple. Simple. Claro, porque si ustedes inyectan medio de contraste y hay un sangrado, lo pasan y no se dan cuenta. Y estos sangrados son pequeñitos. ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer la parte simple. Y las reconstrucciones se hace con el MIP, ¿cierto? Para que haya un realce de lo que es la inyección. Entonces se puede ver en las dos fases. El médico no dice, bueno, que lo quiere ver en fase arterial y la fase venosa por aparte. No, lo que están buscando es un sangrado y listo. Nada más. Listo, no van a hacer la valoración de cada una de ellas. Bueno, y estas son las patologías. La enfermedad porque se puede ver cómo están las paredes del intestino, están dilatadas, ¿cierto? El intestino delgado es mucho más fácil de evidenciarlo. Y la colitis ulcerativa. ¿Listo? Listo. Dios mío, bueno, vamos a hacer el quiz. No estén tan emocionados.